estado escuchando atentamente el mensaje del Evangelio y ciertamente el mensaje del Evangelio demanda de cada persona amar al Señor, no solamente amar al Señor, sino recibir al Señor como su Señor, conocerlo como Señor, ¿verdad? Hay tanta forma en que se predica el Evangelio en este tiempo y de eso depende muchas decisiones de personas en el mundo entero que llenan los locales evangélicos, pero no están seguros de ser salvos. Solo están seguros de que forman parte de un grupo, pero no están seguros de que al morir van al cielo, o que cuando el Señor venga van con Él, porque todo parte de la impresión, del entendimiento, de la percepción del mensaje del Evangelio. Hay muchas personas que no entienden qué significa el mensaje del Evangelio para su vida, que cambia su vida, ¿verdad? El mensaje del Evangelio es el único que puede cambiar la vida de los seres humanos. Y el mensaje del Evangelio anuncia al pecador, en primer lugar, que es pecador y que debe admitir que es pecador. Debe admitir que es pecador, que es culpable. Si la persona no se convence que es culpable, no está convencido que es culpable, que es pecador, pues no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Cuándo se arrepiente uno? Uno se arrepiente cuando reconoce que es culpable. Hay un juicio interno de mis pecados. ¿Quién hace eso? Esa obra la hace el Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado. ¿Sí? Hay muchas personas que creen que solo es levantar la mano, o que creen que solo es pasar al frente, o que creen que es sentir un calorcito de la cabeza a los pies. No. Debe entender qué significa ser pecador. En segundo lugar, debe entender que debe arrepentirse de sus pecados. Y en tercer lugar, debe aceptar o recibir el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque hay mucha gente que dice, no, mire, yo soy creyente, ahora soy creyente. Pero sigue bailando, sigue bebiendo, sigue fornicando, sigue haciendo muchas cosas del mundo, del pecado. Sí, pero ¿por qué siguen en pecado? Bueno, porque él solamente se siente salvo, pero no tiene a Cristo como su Señor. Y si Cristo es su Señor, significa que debe obedecer al Señor y apartarse de todo aquello que el Señor dice. ¿Por qué le cuesta a tanta gente dejar el mundo? Porque no han salido del mundo, no se han convertido todavía. Si una persona dice que es creyente pero sigue pecando, no es nada. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí lo dice la Biblia? Es del diablo. Practica el pecado, es del diablo. Todavía está en el mundo de las tinieblas. Pero el que ha salido del mundo de las tinieblas ya no quiere más practicar el pecado. No le ofende el pecado. Siente que eso le perjudica su relación con Dios. Piénselo. Alguien me dijo, ¿usted cree que ahí en sala evangélica todos van a ir al cielo? Nosotros nos estamos engañando. No todos, porque pertenecen a sala evangélica, son salvos. No. ¿Cómo en las otras iglesias? No todos los que están en las otras iglesias, todos somos salvos o condenados. Los salvos son aquellos que verdaderamente han conocido a Cristo. ¿Y hay salvos en las otras iglesias? Sí. Hay buenos creyentes, verdaderos creyentes. En otras iglesias sí. No hay verdaderos creyentes, pero hay creyentes falsos entre nosotros también. Sí. Sí hay falsos. ¿Hay gente engañada? ¿No? Sí, hay gente engañada. Creyendo que van para el cielo, pero no. No, porque no viven como creyentes. El resultado evidente de un creyente es que vive como creyente. ¿Bien? El resultado evidente de un salvo es que vive como salvo. El resultado evidente de una persona santa es que vive como salvo. Sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo presione, sino porque hay una naturaleza divina dentro de él que le motiva a vivir como creyente. Ese es el asunto. Nació de nuevo. Vamos allí a Hebreos capítulo 9, verso 15. Otra vez leemos el texto hasta el versículo 18. Hebreos capítulo 9, verso 15 al 18,
y estamos tratando de avanzar sobre este tema de Cristo, el mediador de un nuevo pacto, que es la tercera conclusión sobre la persona de Cristo en la carta a los Hebreos. Dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Quiera el Señor añadir bendición a nuestras vidas con su santa palabra. Amén. Bueno, hemos estado considerando entonces, según esta conclusión, las divisiones que hemos estado viendo. En primer lugar, el costo, el logro del mediador, el costo del mediador, y tenemos también aquí la promesa del mediador en el nuevo pacto, la promesa del mediador en el nuevo pacto. Y esta promesa, según la tenemos aquí en el versículo 15, en la segunda parte dice, leemos todo el versículo: así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí la promesa de este pacto, de este nuevo pacto, del mediador de este pacto, es que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Aquí hay una promesa de herencia eterna, y esto es muy importante, que los que hemos entrado en este nuevo pacto somos herederos, tenemos herencia, pero hay una promesa, y esa promesa es dada por Dios a través del Señor Jesucristo a los que hemos entrado en este nuevo pacto. Ahora aquí he dividido la promesa de la herencia eterna. En primer lugar, es válido en el nuevo pacto. Esa promesa de la vida eterna, de la herencia eterna, es válida en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto no ofrecía herencia eterna, sino que demandaba que la persona debía de vivir de acuerdo al pacto, a la ley que Dios había dado, y podía vivir de acuerdo a los requerimientos de la ley. Si cumplía la ley, vivía, y si no cumplía la ley, irremisiblemente moría, o indefectiblemente moría. Esa era la ley en el antiguo pacto. La persona estaba confinada dentro de ese pacto de la ley, y la promesa no había sido dada de acuerdo a ese pacto de la ley, pero Dios había dado una promesa. Vamos a Gálatas, al libro de Gálatas capítulo 3, para entender un poco más sobre este asunto de la promesa. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo aquí, a raíz de lo que Pedro hacía, que se hacía una vez a los gentiles y otra vez a los que estaban bajo la ley, entonces él hace una exposición amplia de lo que significaba la ley y lo que significa ahora la gracia a los que hemos entrado en este nuevo pacto. Vamos a Gálatas capítulo 3 y leemos del versículo 13 hasta el versículo 18. Dice Gálatas capítulo 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Ya había sido dicho que era maldito el que era colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años
Después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que dice? Tenemos la herencia, la promesa de herencia eterna. Y esa promesa de herencia eterna no fue dada por medio de la ley del antiguo pacto. Fue dada a Abraham cuando vivía antes de la ley. Abraham vivía antes de la ley. Y esa promesa fue dada a Abraham antes de que viniera el pacto de la ley, el antiguo pacto. Vamos a leer capítulo 3, texto 6 hasta, el versículo 9. Dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo aquí que la promesa de la herencia eterna fue dada a Abraham. Y fue dada a Abraham por una sola cosa. Por una sola cosa. Existió algo en Abraham, por lo cual Dios le da la promesa de la herencia eterna. ¿Qué era lo que Abraham tenía? ¿Qué era lo que había en Abraham? Y Dios le da a Abraham la promesa de la herencia eterna. ¿Qué era lo que había en Abraham? Había fe. Había fe. De modo que la promesa de la herencia eterna fue dada a Abraham porque él tuvo fe en Dios. Sin haber ley, sin haber habido pacto, sin haber nada. Abraham no tenía Biblia, no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Pero Abraham tuvo fe. Él creyó en Dios. Y no solamente creyó en Dios, le creyó a Dios. Creyó a Dios. Entonces dice que su fe le fue contada por justicia. Y ahora él dice, texto 7 de capítulo 3: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No somos hijos de Abraham de carne, de sangre, pero él es el padre de la fe. Y espiritualmente, por la fe, nosotros hemos seguido las huellas de Abraham. Miren, hemos seguido las huellas de Abraham. Él creyó y nosotros también hemos creído. Entonces, de modo que texto 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, va a explicar el apóstol. Texto 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley no podía darnos la promesa de la herencia eterna, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham antes de la ley alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, otra vez, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Usted es un creyente y es creyente por fe. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Y quién ha visto al Señor? Es cierto, Cristo vino aquí a la tierra, pero nosotros no hemos tenido el privilegio de verlo. Pero como no le hemos visto y creemos, eso es fe. Miren, esa es fe. No le hemos visto, pero creemos que Él es real, que vino, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó y estableció. Él es el nuevo mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. ¿Usted lo cree o lo duda? A mí, a que me quieran obligar a retractarme de eso, no lo puedo hacer porque yo lo creo. La Biblia lo dice así. Y eso nos introduce ahora en la bendición de Abraham de alcanzar por la fe la promesa del Espíritu. Y ahora el texto 15 dice: hermanos,
hablo en términos humanos, estos son términos legales. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le da, ¿verdad? Era algo legal que se trazaba entre dos personas que entraban en un pacto. Una vez que era ratificado el pacto, las dos partes se comprometían a no quebrantar el pacto, no invalidar, respetaban ese pacto. Por ejemplo, Labán, cuando vino persiguiendo a Jacob, que se había venido de Harán, y él, según Labán, Jacob había traído a sus dos hijas como prisioneras de guerra, y a los hijos de ellas, que él también decía que eran sus hijos, que a Jacob los había traído presos. Pero cuando alcanza Labán a Jacob, Dios habla a Labán en un sueño y le dice: ten cuidado, no hables descomedidamente a Jacob. Y al siguiente día se encuentran. Y ahora pues Labán, ¿verdad?, riñó contra Jacob por lo que había hecho, ¿verdad? Pero Jacob fue muy paciente hasta en cierta medida, ¿verdad? Y ahora pues hacen pacto y levantan piedras y ponen ahí piedras y hacen pacto, derraman aceite, y dice Labán: aquí hacemos pacto de que ni tú pasarás de esta piedra para acá, ni nosotros pasaremos de aquí para allá. Y algo más, dice Labán: también hacemos pacto de que tú no vas a dañar a mis hijas, que las vas a tratar bien. Le hicieron pacto, y ese pacto quedó ratificado entre Jacob y Labán. No podía ser invalidado. Mataron ovejas, hicieron sacrificios y comieron allí para ratificar el pacto. Hermano, el nuevo pacto que fue ratificado por Dios entre nosotros y Dios, fue ratificado a través de un sacrificio. Y ese fue el sacrificio del Señor Jesucristo. El Señor era el sacrificio y también era el mediador. Solamente que entre estas dos partes, quien se ha comprometido es Dios. Nosotros no nos hemos comprometido. La parte que a nosotros nos corresponde es reconocer que somos pecadores, perdidos, destituidos de su gloria, y recibir por la fe al Señor Jesucristo, el mediador de nuestra paz. Entonces entramos en la paz. Ya hemos entrado. Bueno, el texto 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ratifica aquí. Y no dice a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta simiente es la simiente que había sido prometida a él, allá en el huerto del Edén, y ahora a través de Abraham también, ahora dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Simiente, la simiente aquí, descendiente de Abraham, simiente, descendiente de Eva, que había de salvar al mundo, pero simiente aquí se representa un descendiente de Abraham, que había de ser de quien íbamos a recibir la bendición de la salvación de la vida eterna, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Note esto: la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Vino la ley 430 años, ¿verdad?, después de que los israelitas salieron de Egipto en el monte Sinaí, allí en Éxodo capítulo 19, Dios hace un nuevo pacto con la nación de Israel. Era el pacto del Sinaí. Con la nación de Israel, el pacto de la ley. Pero este pacto de la ley no invalidó ni abrogó ese pacto de la promesa que había dado Abraham por la fe. No lo invalidó. De modo que ese pacto siguió vigente a través de todo el tiempo de la ley, hasta que Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. No lo invalida. Porque si la herencia, texto 18, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No la concedió mediante la ley, la concedió mediante la promesa
y esa promesa fue alcanzada por la fe. ¿Por qué hablamos de fe? Vamos al libro de Hebreos otra vez, capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Perdón, capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ir para leer el versículo 12. Hasta el versículo 19. Dice Hebreos 6, 12 al 19. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, subrayes en su Biblia. Miren, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué bonito todo esto, hermanos. Qué bonito todo esto. Miren, dice, nos exhorta primero en el versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham es un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. Isaac y Jacob, ¿verdad? Estos eran herederos de la promesa, la fe y la paciencia. Tuvieron fe, pero tuvieron paciencia. Note que la promesa le fue dada a Abraham, Isaac y a Jacob, y la promesa en primer lugar era de heredar la tierra. Pero Abraham no pudo heredar la tierra, ni Isaac, ni tampoco Jacob. Jacob murió allá en Egipto y dio mandamiento a su hijo José que al morir, que sus huesos, que lo vinieran a enterrar a la cueva de Macpela. Y así fue, lo velaron, lo lloraron, hicieron todo el ritual del velorio y luego vinieron a enterrar a Jacob a la tierra de Macpela. Pero tenían la promesa de que 430 años después ellos saldrían de Egipto. Y José murió en Egipto, los patriarcas murieron en Egipto, pero José dio mandamiento que cuando ellos salieran, porque Dios ciertamente los visitará después, entonces sacarán mis huesos de Egipto y los llevarán allá, a la tierra de la posesión que él llevó. Los huesos de José fueron enterrados en la heredad de Jacob, que Dios dio a los hijos de José. Allí fueron enterrados. Pero esa era una promesa terrenal, pero había una promesa mucho más grande. ¿Cuál era esa promesa, hermano? Allí mismo en la carta a los Hebreos, vamos al capítulo 13. Y texto 13 y 14 dice: salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Usted ve que Moisés, aunque Moisés estuvo en Egipto y la ley no había sido dada cuando Moisés estaba en Egipto, pero Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Capítulo 11, verso 24 de Hebreos, hasta el 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito es. Moisés no estaba bajo la ley, aunque era Moisés, pero en este tiempo él no estaba bajo la ley, él estaba bajo la promesa. Y era un hombre de fe, él y sus padres eran de fe, pero él dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y también dice que él obtuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Texto 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros pertenecemos a ese mismo grupo. Aquí en esta tierra no tenemos ciudad permanente, tenemos la promesa de la herencia eterna, de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Note que esa ciudad, que es parte de la herencia que nosotros tenemos eterna en los cielos, no la ha construido nadie que tenga ninguna capacidad humana. La ha construido Dios. Él es el arquitecto y constructor. Y a esa ciudad vamos nosotros, que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible y tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se sostuvo como viendo al invisible y tenía la mirada puesta en el galardón? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Fe. Tenía fe. Y como él tenía fe, obtuvo la promesa. Aunque aquí en esta vida ellos solamente pudieron ver, saludarlo de lejos y confesarlo, como dice en capítulo 11, texto 13. Dice el texto 13 del capítulo 11: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso era. Y eso somos nosotros. Nosotros formamos parte de ese grupo que vivió antes de la ley. Formamos parte de ese grupo por la fe y hemos recibido la promesa de la herencia. Ahora volvemos a Hebreos capítulo 6 y el texto 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla el alma, y que penetra hasta dentro del velo. Qué interesante. Dios dice aquí que Él interpuso juramento para confirmar y ratificar la inmutabilidad de la promesa. Es como para decir, para que ustedes no duden, para que estén convencidos, para que estén confirmados que la promesa que yo les estoy dando es real. No existe ninguna duda. Por si usted llega a pensar o a creer de que yo le estoy mintiendo, cosa que es imposible. Dios no puede mentir. Dice aquí que hay 2 cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. Entonces interpuso juramento. Primero es la palabra de su promesa, y la segunda es el juramento. El juramento que nos daría la promesa. Él ha dicho claramente que los de la fe somos y tenemos la promesa de la herencia eterna. Punto y aparte. Esa es la palabra de Dios.
Él ha impuesto su palabra. Y segundo, ha impuesto juramento. Y ese juramento es la ratificación de que esta promesa no puede ser inválida. Hermanos, la promesa de la herencia eterna equivale a tener vida eterna. Equivale a ser salvo. Y estar salvo significa estar completamente seguro de ir al cielo, de no perderlo. No es cuestión de que ahora yo tengo vida eterna y tengo la promesa de la herencia y que mañana ya no tengo nada. ¿Será posible eso en el creyente? No, porque este pacto no ha sido ratificado en nosotros, por nosotros. Este pacto ha sido ratificado por Dios. Y el mediador es el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién penetró el velo, hermano? El Señor Jesucristo. Él está allá en el cielo. Es nuestro precursor. Es nuestro representante. Dios ve a Cristo y nos ve a nosotros. Él ve las huellas de las marcas, de los clavos en sus manos y en sus pies, y nos ve a nosotros, por nosotros lo que ve. Ratificó el pacto. Ahora nosotros estamos dentro de ese pacto. Entonces, la promesa de la herencia eterna es válida en el nuevo pacto. Ya hemos argumentado todo lo que tiene que ver ahí. Tiene que ver con el nuevo pacto. Segundo, la promesa de la herencia eterna es válido con la muerte del testador. Es lo que dice ahí en capítulo 9, texto 16 y 17. Es válido con la muerte del testador. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ya aquel día estuvimos explicando. El testador aquí es Cristo. Cristo. Él era el que intervino. El testamento se confirmó, se ratificó por la intervención de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y ahora, una vez que Él muere, el testamento se ratifica, se valida. Entonces ahora Él murió y el testamento es vigente, es real. Lo que el testamento dice es verdad. ¿Qué dice el testamento? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Es verdad eso? Está ratificado, porque el testador murió. El testador dijo: yo le doy vida eterna y no perecerá jamás. ¿Eso es válido? Es válido. Cristo murió y resucitó entre los muertos. Eso es verdad, porque el testamento se confirma a través de la muerte de Cristo. ¿No nos ha llegado el tiempo? Que el Señor bendiga con su palabra. Amén. Hermanos,